Tenemos un magnífico representante de Microsoft, Antonio Budía, que va a hablar de un tema que ha salido ya de manera colateral en las presentaciones, en la inauguración y en los comentarios de hoy. Las tecnologías habilitadoras, lo que está pasando, y yo creo que una de las tecnologías más apasionantes es la inteligencia artificial, que no es un tema nuevo porque lleva ya introduciéndose en el sector de la salud, de la banca, de un montón de sectores económicos, pero que ahora está alcanzando una importancia fundamental. Y el ponente de Microsoft, Antonio Budía, como experto en este tema, nos va a contar la misión de Microsoft. Solamente decir que Microsoft considera que en poco más de 2 años el 85% de las empresas de todo el mundo contarán con proyectos de inteligencia artificial. Cambiar procesos, cambiar aplicaciones, cambiar dispositivos y cambiar mentalidad. Así que es muy interesante este tema y la visión de Microsoft, que luego se completará con una mesa de debate con aportaciones distintas. Creo que dará idea de la importancia de este tema. Tema que nosotros estamos desarrollando en AMETIC, en una comisión muy activa, donde hay muchas empresas implicadas haciendo proyectos e iniciativas interesantes. También se pusieron de manifiesto en un evento que tuvimos en el mes de junio, que fue un éxito, y por lo tanto para nosotros este es un tema muy, muy importante. Antonio, voy a hablar de Antonio Budía, es director de operaciones y marketing de Microsoft España y tiene entre sus actividades potenciar y avanzar en proyectos estratégicos e innovadores alrededor de 4 áreas de soluciones: modernización del puesto de trabajo, aplicaciones de negocio, infraestructura y aplicaciones cloud y datos de inteligencia artificial. Es decir, tiene mucha experiencia en este tema y estoy segura de que nos va a dar una visión muy interesante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Buenos días a todos. ¿Se escucha? No se escucha, ¿no? Hola. ¿Ya? Sí. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a METIC, al Banco Santander y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el habernos dado la oportunidad de participar en esta magnífica jornada. Durante los próximos minutos, la idea es compartir con todos vosotros cuál es nuestra visión de inteligencia artificial y dar unas breves pinceladas de cómo estamos viendo el mercado a nivel nacional y a nivel mundial. Pero me vais a permitir que hagamos un poquito de historia y que la hagamos de manera conjunta. Si miramos a las 2 imágenes que veis en pantalla, hay un lapso de tiempo de tan solo 20 años entre una y otra. En la primera imagen, data de 1905, vemos un edificio emblemático de la ciudad de Nueva York. Estamos viendo el Flatiron entre Broadway y la Quinta Avenida. Y básicamente lo que vemos que predomina en la imagen son los caballos. Caballos, aparentemente había más de 100.000 caballos dando servicio para el transporte de mercancías y transporte de personas dentro de la ciudad de Nueva York. Pero no solo eso, había decenas de miles de puestos de trabajo que se dedicaban principalmente al cuidado, limpieza y abastecimiento de estos animales. Se dice que una 1/4 parte de la producción de grano en todo Norteamérica se destinaba precisamente para el alimento de los animales en esa época. Dicho eso, vemos la segunda imagen. Mismo edificio, 20 años después, la imagen es significativamente diferente. Básicamente lo que estamos viendo es, en primer lugar, no vemos caballos y vemos algo que no aparecía obviamente 20 años atrás. Estamos viendo el automóvil. Básicamente lo que vemos es cómo la irrupción de una tecnología, en este caso el motor, hace una disrupción tremenda en el mercado y hace una disrupción tremenda en cómo decenas y decenas de generaciones y de familias que habían venido trabajando alrededor de la agricultura, el cuidado y la alimentación de los caballos, por poner un ejemplo, cambia y va hacia una industria desarrollada principalmente en el motor. No veis nada ahora, pero os lo imagináis. Básicamente es un ejemplo de cómo un factor tecnológico promueve ese cambio de industria y ese cambio, esa transformación en cómo hacemos las cosas. No sé si Google puede volver la presentación. Si no, por ahora, en aras del tiempo voy a ir avanzando.
surge fundamentalmente, y haciendo un poquito más de historia, la humanidad ha pasado por 3 grandes transformaciones digitales. Hablábamos al principio de la presentación de hoy, se hablaba de la cuarta, y ahora os explico desde nuestra perspectiva cuál vemos que es el motor principal de la impulsión de esta cuarta transformación digital. Pero haciendo un poquito más de historia, si vemos la primera transformación digital, data del año 1750 al 1850 aproximadamente, con la máquina de vapor, lo que dicen los datos es que el PIB mundial se multiplicó por 4. Vamos a la segunda revolución industrial, con la introducción de la electricidad, la producción en cadena. Lo que vemos básicamente es que ahí los datos los que nos dicen es que el PIB per cápita mundial se triplicó en menos de un siglo. Lo que estamos viendo es que básicamente la introducción una vez más de componentes tecnológicos ayudan desde un punto de economía a la evolución de la misma y nos ayuda obviamente en la transformación y el modelo de negocio en el que vivimos. En la tercera, la hemos vivido todos, que es la introducción de los microprocesadores e Internet. No solo cambió y evolucionó la economía a nivel mundial, obviamente, pero sin embargo también cambió la forma en la que interactuamos y nos conectamos como personas. En definitiva, 3 grandes transformaciones industriales o revoluciones industriales que han denotado en los últimos años esos cambios y esas evoluciones de la economía a nivel mundial. En esta cuarta transformación industrial, desde nuestra perspectiva, va a ser la inteligencia artificial sobre la que pivote esta transformación y sobre la que verdaderamente podamos ver cómo influye y cómo impacta positivamente en la economía una vez más a nivel mundial. Pero estamos hablando de inteligencia artificial que no supla la inteligencia humana, sino que todo lo contrario, inteligencia artificial que ayude y evolucione la inteligencia y la creatividad humana. Ya a día de hoy, y hace unos meses, Microsoft anunciaba que estamos desarrollando y trabajando en cómo combatir las células cancerígenas. Básicamente estamos analizando y entendiendo cómo operan y cómo funcionan para poder generar componentes biológicos que puedan combatirlas. Ahora mismo, en el Hospital de la Paz de Madrid, venimos ya meses trabajando con el hospital, aprovechando toda la computación en la nube y aprovechando ciertos algoritmos que hemos trabajado junto con el hospital para entender mejor el genoma humano y entender cómo reaccionar y detectar enfermedades raras en un periodo de tiempo muchísimo más breve. En resumidas cuentas, nuestra visión como compañía es que queremos trasladar los beneficios de la inteligencia artificial a todo el software que generamos, pero sobre todo queremos democratizar su uso, porque creemos firmemente que el uso masivo de esta tecnología puede ayudar en la evolución y, como decimos, ayudar a la inteligencia humana. Me vais a permitir que os cuente un poco cuáles son los 3 factores que consideramos clave para la evolución de la inteligencia artificial durante los últimos años. Son 3 factores que confluyen en el tiempo y que básicamente han acelerado de una manera vertiginosa el cómo la inteligencia artificial se ha desarrollado en los últimos años. Se viene trabajando ya hace bastantes años en inteligencia artificial, pero debido a estos 3 factores, su evolución está siendo de manera exponencial. El primero de ellos es la enorme capacidad computacional. La capacidad que ofrece la computación en nube o el cloud computing nos ofrece una posibilidad enorme de acceder a computación prácticamente ilimitada y de manera escalable alrededor del mundo. Por ejemplo, nuestra nube, en este caso Azure, básicamente proyecta millones de servidores repartidos por todo el mundo y ofrece esa capacidad de computación a nivel mundial de una manera escalable a individuos o organizaciones que lo necesiten en cada momento. El segundo de los puntos críticos es la enorme cantidad de datos que manejamos. Se dice que en los últimos años, o casi en el último año y medio, se ha generado tanta información como teníamos hasta la historia. Y la realidad es que tenemos mucha más información precisamente porque ya no es simplemente fuentes tradicionales de adopción de datos, sino que tenemos cada vez más sensores repartidos por todo el mundo que van generando datos de una manera exponencial cada día. La capacidad de acceder a esos datos es la fuente necesaria para trabajar con tecnología de inteligencia artificial. En nuestro caso trabajamos con 3, le llamamos Microsoft Graph, pero son básicamente 3 gráficos que nos ayudan básicamente a estructurar la información con la que manejamos y servir de base para los proyectos de inteligencia artificial sobre los que trabajamos. Por un lado, tenemos el graph de conocimiento general. Básicamente lo que hace es extraer la información de Internet, información generalmente estructurada, e interpretarla de tal manera que la podemos poner al servicio de las personas y de las organizaciones, una vez más. Aquí tenemos información del tipo, cuánto mide el Everest, dónde nació Cervantes o qué tipo de restaurantes podemos tener alrededor del Palacio de la Magdalena aquí en Santander. Esto es básicamente una forma de estructurar el conocimiento general que hay en el mundo. En segundo lugar, tenemos lo que
que denominamos el graph empresarial. Básicamente es la capacidad de acceder e interpretar la información que nosotros dentro de nuestras organizaciones manejamos en cada día. Y es información estructurada o no estructurada. Y no solo está basada en los datos o documentos que manejamos, sino en las relaciones que tenemos con las personas dentro de nuestra organización y fuera. De esta manera es capaz de interpretar también un poco los hábitos de trabajo y el tipo de información con la que estamos manejando. Y en tercer lugar tenemos el gráfico del usuario. Este básicamente es el graph que interpreta la información de los individuos, obviamente siempre respetando la privacidad del mismo, pero básicamente entendiendo cuáles son los hábitos y cuáles son las costumbres de las personas a la hora de operar. Bien, basado en estos tres gráficos es como normalmente las soluciones de inteligencia artificial operan. Pueden utilizar uno o varios de ellos, pero básicamente lo que hacen es interpretar esta información y poder dar un mejor servicio al usuario. Os pongo el ejemplo de cómo Cortana, por ejemplo, nos ayuda o me ha ayudado a mí esta mañana indicándome a qué hora debería salir para coger el vuelo para venir hacia Santander. Básicamente lo que hace es coger mis datos del gráfico de empresa, que es básicamente mi agenda, es entender a qué hora tengo el vuelo, a qué hora tengo la última reunión. Obviamente a las 7 de la mañana no tenía ninguna reunión antes, era simplemente despertarme, pero básicamente lo que hace es coger esa información y la mezcla con datos no estructurados, pero es básicamente la información de tráfico en Madrid. Tampoco hay mucho problema a las 6 de la mañana para ir al aeropuerto, con lo cual hoy era fácil. Pero básicamente es, una vez más, interpretar esa información, juntarla y poder dar un mejor servicio al usuario. El tercer y último punto que confluye en este momento, y quizá el de más interés para los científicos, es la generación de algoritmos. Algoritmos que en su gran mayoría son algoritmos abiertos. Hemos hablado algo de ello durante la mesa redonda anterior, pero son algoritmos que básicamente nos permiten interpretar y entender cuáles son las pautas que siguen ciertos temas, ¿vale? Os comparto aquí algunas de los ejemplos que durante los últimos años hemos certificado y llevado al mercado. Muchos de los científicos pensaban que muchas de las cosas que os voy a contar a continuación tardaríamos como humanidad más de 10 años en conseguirlo. Estamos hablando de interpretación del lenguaje natural al mismo nivel que una persona. Estamos hablando de la capacidad de detección de imágenes con un rango de error menor al 4%. Estamos hablando de la traducción simultánea. Libros como Guerra y Paz, libro de volumen singular, traducirlo del ruso al inglés en menos de 3 segundos. Es decir, algoritmos que a su vez están abiertos y permitidos para que empresas y usuarios puedan trabajar sobre ellos e implementarlos en soluciones que puedan dar solución o bien a sus necesidades de negocio o a las necesidades que estén buscando cubrir. En definitiva, 3 efectos, como os decía, la computación en nube, la gran cantidad de datos disponibles y estos algoritmos que favorecen el que desarrollemos soluciones de inteligencia artificial de una manera exponencial en estos últimos años. Esto requiere 2 conversaciones. Requiere, por un lado, la conversación de oportunidad, que pienso desarrollar a posteriori y daros unos cuantos ejemplos de cuál es la oportunidad que estamos viendo, una vez más, a nivel individual y a nivel corporativo, pero, por supuesto, conlleva una grandísima responsabilidad que también desarrollaremos a continuación. Cuando damos, y lo comentaba Maite hace un minuto, cuando vemos, la fuente aquí en este caso es IDC, cuando vemos el mercado a nivel mundial, IDC afirma que en el 2020 el 85% de las empresas estará utilizando tecnología de inteligencia artificial aplicada a sus negocios. Pero es más, esta estimación conlleva que se generará más de un billón de euros incrementales a la riqueza basada en el uso de estas tecnologías. Lo que es muy importante es entender que esta es una ola, y también hemos hablado de las olas tecnológicas al inicio de la sesión, es una ola que ya está aquí, es una ola que tenemos que asegurarnos que somos capaces de surfear. Aquí me vais a permitir, como os decía anteriormente, hablamos de inteligencia artificial aplicada al conocimiento y uso de cada uno de nosotros en nuestro día a día, en nuestro entorno empresarial o en nuestro entorno particular. Y como decía, inteligencia ampliando la inteligencia humana. Os voy a poner 3 ejemplos que son los 3 ámbitos donde consideramos que la inteligencia artificial va a operar de una manera más eficiente y nos va a dar un mejor valor. Por un lado es el razonamiento, el entendimiento y la interacción, pero permitirme que os los ejemplifique a través de casos reales que estamos trabajando con empresas alrededor del mundo. El primer lugar es el entendimiento. El entendimiento básicamente es extraer conclusiones a partir de datos. Aquí os queremos dar el ejemplo de UBS.
banco europeo, con presencia a nivel mundial, con más de 60.000 empleados a nivel del mundo. UBS está utilizando la computación en nube y nuestros algoritmos para gestionar su gestión de riesgos o su análisis de riesgos con sus clientes. Básicamente, a partir de la capacidad de entender su información interna, el gráfico empresarial que mencionábamos anteriormente, combinándolo con información externa de Internet y del usuario, ha sido capaz de reducir procesos de análisis de riesgos que les llevaban prácticamente 22 días a tan solo 15 minutos. Consecuentemente, con descuento, digamos, con reducciones desde un punto de vista de costes de manera o de magnitudes muy relevantes. En el segundo lugar, tenemos el caso de Uber, y aquí esto va más relacionado con el entendimiento. En muchas ocasiones vamos a tener datos no estructurados. En el caso de Uber, lo que estamos trabajando con ellos es básicamente la capacidad de darle un mejor servicio y, sobre todo, una mayor seguridad a los usuarios de la plataforma. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo que está haciendo Uber, básicamente, es aprovechar nuestros servicios cognitivos para, a través de la aplicación móvil que tienen dentro de cada uno de los conductores, les piden que se haga una foto que contrastan con la base de datos de conductores que tiene Uber certificados, de tal manera que nos podemos asegurar que el conductor que está llevando el coche en el que estamos montados es precisamente un conductor certificado de Uber. Pareciera que es un escenario poco probable, pero es un escenario que claramente Uber quiso aplicar y poner en práctica a nivel mundial. Un tercer caso es el caso de UPS, y aquí lo relacionamos más con lo que llamamos interacción, que es cómo interpretamos los datos, ya sean datos en formato voz, texto, audio o imagen. En este caso, UPS lo que ha hecho básicamente es aplicar tecnología de chatbots, que es básicamente interpretación o capacidad de interpretación del lenguaje natural, para darle un servicio incremental a sus clientes. Lo que ha puesto a nivel mundial es básicamente una solución basada en un bot que ofrece, a través del lenguaje natural a los usuarios, interpretar y entender dónde están sus envíos. Lo que ha conseguido con esto en los últimos 8 meses es generar más de 200.000 conversaciones que han generado básicamente la capacidad de reducir en un 85% la interacción con sus call centers habituales. Desde el punto de vista de otro estudio que tenemos a nivel mundial, se estima que para 2020, y aquí una vez más el número 85 vuelve a salir, el 85% de las interacciones con los call centers tradicionales se verán reducidos y sustituidos por bots que nos permitan, a través del lenguaje natural, interactuar con las empresas, como es el caso de UPS. Una vez más, transformación y evolución de los modelos de negocio. Si miramos solo los datos en España, como os decía, hemos dado un poco perspectiva a nivel mundial, vamos a ver ahora la perspectiva un poquito más a nivel local. Realizamos un estudio recientemente con Pricewaterhouse en España. Hicimos un análisis a un volumen de empresas relevante dentro de nuestro sector, de diferentes tamaños, donde básicamente lo que intentábamos, el estudio es público, por cierto, lo que intentábamos averiguar es cómo se está adoptando la inteligencia artificial en el mercado español y qué pasos deberíamos dar para poderla fomentar y, como decíamos anteriormente, surfear la ola de una mejor manera. Lo que dicen estos datos es que el dato de IDC que os daba anteriormente no está muy desencaminado. En España ya actualmente cerca del 70% de las organizaciones o bien tienen proyectos o ya tienen pilotos en marcha sobre inteligencia artificial. Y esto, lo comentaba la ministra al principio de la sesión, pivota fundamentalmente alrededor de los datos y la riqueza de los datos para interpretar y diferenciarse y, sobre todo, que sea una ventaja competitiva, que es el otro punto que vemos derivado del estudio, y es que más del 80% de los directivos entrevistados de las empresas que incluimos en el estudio afirma que inclusión de tecnología e inteligencia artificial dentro de esas organizaciones obviamente va a permitirles hacer un efecto disruptivo en su negocio, pero además les va a servir de ventaja competitiva versus otros. Entonces, en resumidas cuentas, en España no estamos peor que en el resto de Europa, estamos navegando la misma ola y lo que tenemos que asegurarnos es que sacamos todo el provecho. Pero es más útil entender la conversación de cómo aplicamos tecnología y, en este caso, inteligencia artificial a los entornos y contextos de la transformación digital por la que estamos pasando todos. Desde Microsoft vemos 4 grandes paradigmas, 4 grandes conversaciones a la hora de hablar de transformación digital, y me vais a permitir que os vaya poniendo varios ejemplos alrededor de cada uno de ellos. El primer caso es cómo conectamos mejor con los clientes. Cuando queremos conectar con los clientes dentro de nuestras compañías, no es una necesidad que tengamos única y exclusivamente los directores de marketing, es una necesidad de toda la compañía, porque cada vez más queremos dar un mejor servicio a nuestros clientes en un menor espacio de tiempo. En este caso, lo que estamos haciendo es, básicamente, nuestra visión como compañía es que en un momento dado, en
en un periodo corto de tiempo, vamos a tener varios agentes digitales, varios agentes inteligentes que van a tenerse que entender entre sí. De hecho, hemos anunciado recientemente un acuerdo con Amazon, con Alexa y con Cortana, que son nuestros agentes digitales, que conjuntamente con Telefónica, el agente digital de Telefónica se llama Aura, está ofreciendo una ventaja y un servicio diferencial a sus clientes basado en inteligencia artificial y en los datos que genera. Pero me vais a permitir que comparta un vídeo con vosotros para explicaros la experiencia aquí. As an engineer, I believe in constantly moving forward. I love that feeling of progress. I'm finding new ways to get there. So, how do you move a company forward? Telefónica has nearly 100 years of history. Imagine being part of a team in which you can find data scientists, data engineers, you can find designers, linguists, researchers. We connect millions of people every day with technology. We want to bring them into the future. With AI, the moment was right to find a new path. So we transform again. We have become data-driven. Okay, Aura. Our conversational AI, Aura, lets us put people first. We are using artificial intelligence to change the way we are relating to customers. One of the reasons we began to use Microsoft technologies was because it offered an open framework. It was very easy for all my development team to understand the tools. We can very fast and very easy move into the use cases we want to develop for our customers. Using tools like Azure Bot Service and Luis, we keep getting new insights and we are applying them into our core business. Microsoft AI was a key piece in our strategy because they have the tools, the platform, the full ecosystem that we needed. Today, technology is learning our language instead of the other way around. With Microsoft AI, we are forging new paths. This is what drives us as developers. Esto no es más que un ejemplo aplicado de cómo la inteligencia artificial nos está dando a muchos de nosotros, clientes hoy de Telefónica, un mejor servicio asistido a través de Aura para entender cuáles son nuestros gustos y cuáles son los mejores servicios que nos pueden ofrecer cada día, con lenguaje natural y a través de tecnología como la que hemos visto. Otro ejemplo o otro pilar fundamental de la transformación digital es cómo potenciamos el talento dentro de las organizaciones y sobre todo es cómo somos capaces de generar una mayor productividad a nuestros empleados y sobre todo generar un entorno donde podamos aprender. Es algo que se ha venido también diciendo durante esta mañana y es cómo somos capaces de aprender en base a información. Os voy a poner un ejemplo y no pretende ser ningún patrón ni ejemplo porque es mío mismo, es personal, pero es básicamente cómo utilizamos la tecnología nosotros en Microsoft. Aquí lo que veis es básicamente un par de pantallazos que os voy a compartir. Esto es Delph, que es una tecnología que está en Office 365, que básicamente lo que hace es interpretar la información que te rodea en base a los documentos o a los proyectos en los que estás trabajando y las personas con las que interactúas. Y lo que hace es ofrecerte aquellos documentos e información que es más relevante para ti en función de los proyectos en los que estés trabajando. Esto es básicamente inteligencia artificial basada en datos, basada en el gráfico empresarial que os mencionaba anteriormente. Otro ejemplo, y esto yo creo que es bastante visual, he elegido un periodo de tiempo particular para que se vean los cambios, que son básicamente los 2 últimos meses. 2 últimos meses, esta tecnología es My Analytics, también dentro de Office 365. Básicamente lo que hace es interpretar mis patrones de trabajo. Mide cómo gestiono mi correo electrónico, mide cómo gestiono mis reuniones, mis horas de concentración y las horas extra que también pues, de vez en cuando echamos, ¿vale? Básicamente, como os digo, es un periodo de tiempo curioso, porque es un periodo de tiempo durante el cual hemos tenido en esta primera parte final de año fiscal. Nosotros cerramos en junio-julio en nuestro año fiscal, con lo cual suele ser un ámbito bastante, digamos, intenso de trabajo. Luego, esta parte baja, como os podéis imaginar, son mis vacaciones, mis 3 semanas y media merecidas de vacaciones de este verano, y luego al final es básicamente mi incorporación al ritmo de trabajo tras las vacaciones. Pues básicamente lo que esto indica no es más que un espejo que me ayuda personalmente y a nivel individual a entender cómo dedico mi tiempo y a entender y tomar decisiones en cómo y lo quiero dedicar mirando al futuro. Esto, como os digo, es un periodo de tiempo limitado, pero como veis puedo mirar la historia durante los últimos meses o años.
Otro de los aportes que te hace este tipo de tecnología, en este caso My Analytics, es identificar las relaciones personales que tienes con individuos dentro y fuera de tu organización. Lo que veis aquí básicamente es un gráfico de personas con las que tengo iteración y cuál es el volumen de tiempo y sobre todo dedicación que he tenido con ellos, ya sea en reuniones, por correo electrónico, etcétera. Básicamente las iteraciones que he tenido con estas personas durante el último periodo. Pero lo relevante no es la información pasada, lo relevante es que te da en base a esa información recomendaciones de deberías mantener contacto con esta otra persona porque lo estás perdiendo y sin embargo es importante para el proyecto en el que estás trabajando. Una vez más, no son más que ejemplos de cómo la tecnología de manera aplicada nos puede ayudar en nuestro día a día. Por último, hay dos pilares fundamentales que mueven el eje de la transformación digital de las empresas. Por un lado es la transformación de nuestros productos o servicios, cómo trasladamos la innovación en mejores productos y servicios para nuestros clientes y por otro lado, cómo somos capaces de optimizar las operaciones de nuestras empresas para ser obviamente mucho más eficientes, pero sobre todo más efectivos a la hora de ofrecer esos productos y servicios a nuestros clientes. Aquí compartiros de manera muy resumida el caso de Rolls-Royce, empresa conocida a nivel mundial, pero por el área principalmente de su trabajo en motores destinados a la aviación, lo que hemos desarrollado con Rolls durante los últimos años es básicamente trabajar en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de cómo reducir los periodos de tiempo de mantenimiento. Sabéis que cada avión, cuanto menos tiempo pase en tierra, más eficiente es. Y por otro lado, cómo reducir el consumo de combustible para hacer los motores más eficientes, que obviamente redunda en un mayor, ahorro para las compañías aéreas que suelen ser millonarios a nivel anual. Entonces, básicamente aquí lo que hemos hecho con ellos es, a través de los múltiples sensores que a día de hoy los motores de Rolls-Royce tienen en el mercado, es básicamente recopilar toda esa información para poder dar a través de algoritmos y computación en la nube los mejores modelos que permiten a Rolls-Royce asegurarse que hacen el mantenimiento en el momento adecuado, alargar el ciclo de vida de sus motores cuando es necesario o hacer el mantenimiento en el momento adecuado. Pero más importante que todo esto, les ha derivado en una cosa en algo que no tenían planificado y es básicamente un cambio de modelo de negocio, que pasa de tener un modelo de negocio basado en producto, donde lo que hacían era vender sus motores a aerolíneas para obviamente desarrollar su actividad, a tener un modelo basado en servicios, donde lo que hacen ahora es vender horas de vuelo. Con lo cual, la información que este tipo de algoritmos y este tipo de recopilación de datos basado en IoT les otorga les da capacidad de gestionar un modelo de negocio muy diferencial y obviamente mucho más beneficioso para ellos. Terminando desde un punto de vista de oportunidad, ha sido una manera muy breve y con ejemplos variados, pero básicamente lo que estamos viendo es que la aplicación de inteligencia artificial en el mercado puede servirnos como ventaja competitiva, en primer lugar, y puede servirnos obviamente para diferenciarnos dentro de nuestro mercado y competir de una manera más ágil. Lo que queríamos decir, y os comentamos al principio, es que toda esta oportunidad lleva una gran responsabilidad y, por supuesto, lleva una responsabilidad para nosotros como fabricantes de soluciones de inteligencia artificial, que nuestra, ambición es ponerlo dentro de todo el software que generamos de tal manera que lo podamos democratizar en el mercado, pero también lleva una responsabilidad en el ecosistema en el que operamos, no solo desde el punto de vista de fabricantes, sino de los proveedores que lo facilitan o lo implementan, así como de los clientes que lo consumen. Para ello hemos generado y hemos desarrollado un marco ético que básicamente actúa sobre 6 pilares fundamentales y lo que pretende es asegurarse que el desarrollo de las tecnologías sobre las que trabajamos tiene un fin que cumple las 6 características que estamos hablando. Estamos hablando de equidad, de seguridad, de privacidad y de inclusión, a la vez que de transparencia y de responsabilidad. Responsabilidad, como decía, muy relevante y responsabilidad de todos los que estamos en esta industria y tendremos que asegurarnos que la aplicación y utilización de este tipo de tecnologías se hace para el bien común. Me vais a permitir que termine con un vídeo. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you.
It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Bien, pues nada más para terminar que un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar y sobre todo a tener mayor inclusión de personas con discapacidad, pero como decíamos al principio es inteligencia al servicio de la humanidad, es inteligencia que nos aporta una gran oportunidad y como hemos dicho también una gran responsabilidad para todos. Agradeceros una vez más la participación y muchas gracias.